Hola, hola. ¿Qué tal estás hoy? En los episodios anteriores te hablaba de la grieta, ese punto de inflexión donde todo comienza, cuando empezamos a darnos cuenta de lo que está pasando con nosotros. Te hablaba también de ese gran olvidado, el síntoma, eso que normalizamos y que lo hacemos parte de nuestra rutina, que se vuelve parte del paisaje, parte de nuestra vida. Y también te hablaba de esa gran ausente, esa causa que origina todo, ese punto de partida. Y no podría hablarte de todo eso sin acordarme de este universo paralelo con el que convivimos a diario. Día y noche, este universo paralelo habita en nosotros. Y si me acompañas, a través de este episodio vas a descubrir cómo está formado este universo paralelo y por qué precisas cuidarlo y mantenerlo en equilibrio. Y antes de que me preguntes nada, ya te digo yo que no te hablo del multiverso, ni del metaverso, ni de los mundos de Marvel, ni DC, ni El Señor de los Anillos, ni Harry Potter, ni nada por el estilo. Este universo paralelo es mucho más cercano y tangible de lo que te puedes imaginar. Y además, como ya te he comentado, convive contigo cada día. ¿Quieres descubrir cuál es ese universo paralelo? Excelente, vamos allá. Ese universo paralelo se llama microbiota y es ese pequeño, gran ecosistema. Digo pequeño no porque sea pequeño de tamaño, sino porque está compuesto por millones de microorganismos. Es pequeño porque lo que lo compone son millones de microorganismos, como virus, bacterias, hongos, levaduras, arqueas, protozoos, pero no porque sea pequeño de tamaño. Por eso digo pequeño, gran ecosistema que habita en nuestra piel y en nuestras cavidades del cuerpo que tienen contacto con el exterior, como la vagina, los pulmones, la boca o el aparato digestivo. Para que te hagas una idea de por qué es tan importante este universo paralelo que habita en ti, te cuento que tenemos más bacterias y virus en el cuerpo humano que células humanas. Tenemos alrededor de un 70 al 90% de células microbianas contra un 30-10% de células humanas. ¿Sabías este dato? A mí me sigue volando la cabeza. En condiciones normales, esta convivencia transcurre en simbiosis y en equilibrio. Es decir, es un ganar-ganar. Nosotros somos los hospedadores y ellos los huéspedes. Aunque teniendo en cuenta estos datos de células que acabamos de decir, igual nosotros somos los huéspedes. Pero bueno, como nosotros le damos la estructura, vamos a dejarlo así. Nosotros somos los hospedadores y ellos los huéspedes. Nosotros ganamos porque sin ellos habría un montón de funciones vitales que no podríamos llevar a cabo satisfactoriamente y ellos ganan porque les proporcionamos casa y alimento. La microbiota se compone de una población estable, que es aquella que coloniza una zona de forma permanente, una zona del cuerpo, claro está, y otra variable, compuesta por los microorganismos que se encuentran de paso. Es decir, hay algunos microorganismos que habitan de forma permanente en los intestinos, en el estómago, en la vagina, por ejemplo, y hay otros que son nómadas, que viajan de un lugar a otro de nuestro cuerpo. Es la población estable la que nos aporta la capacidad de adaptación a los cambios, colaborando y aumentando la eficacia de nuestros procesos fisiológicos. Aquí te voy a mencionar algunas funciones principales que tiene la microbiota, para que te hagas una idea de cuán importante es mantener alegres, por así decirlo, a nuestros bichitos. La microbiota nos provee de nutrientes esenciales, como algunos aminoácidos, algunos ácidos grasos, como el ácido butírico, por ejemplo, tan importante para la salud de la mucosa digestiva, y vitaminas como la B12. Si tus bichitos están bien, en equilibrio, van a poder fabricar B12 para ti. Hace aprovechables también algunos elementos de la dieta que de otra manera no podríamos asimilar, como ciertos almidones. Se encarga de entrenar a nuestro sistema inmunitario, promoviendo tanto la inmunidad innata, esa que traemos de fábrica, como la adquirida, esa que vamos adquiriendo con el contacto con el entorno. La microbiota también interfiere en la modulación de nuestros pensamientos. Existe una comunicación directa entre el intestino y el cerebro. ¿Has escuchado hablar del eje intestino-cerebro? Se refiere a esta comunicación, que además
es la responsable del 60%, por lo menos, de la información que le llega a tu cerebro. Así que imagínate lo que puede desencadenar de producirse un desequilibrio en tu microbiota intestinal o una inflamación en tus intestinos, porque al final es un círculo vicioso que se retroalimenta. La información a tu cerebro llegará inflamada, por así decirlo, alterada, ¿no? Que no es tan fiel a la realidad. Por eso es que mantener nuestros intestinos inflamados estresa a nuestro cerebro y entorpece nuestra conducta. La microbiota es responsable de la producción de neurotransmisores como la serotonina, que decimos que es la hormona de la felicidad, la dopamina, la hormona del placer, y de GABA, que es el ácido gamma-aminobutírico, un aminoácido y neurotransmisor que regula la excitabilidad cerebral. Es el principal neurotransmisor inhibidor, es decir, que va a evitar que un impulso nervioso se dispare, ¿no? Y nos induce a la calma. Es vital tenerlo como aliado en momentos de estrés a este GABA, para que nos ayude a volver a regularnos. Por tanto, la producción de GABA debe darse de forma natural. Además, nuestra microbiota regula nuestras elecciones, especialmente a la hora de comer. Pero también incide en otras conductas, como la apetencia sexual, la libido, por ejemplo. Es parte responsable y activa de la capacidad desintoxicante del organismo. Y es súper importante este punto, porque tú necesitas que tus funciones de eliminación y de regeneración se den de forma óptima cada día. Sí o sí, no es algo negociable. Todos los días generas desechos que es vital que puedas eliminarlos adecuadamente. Y asimismo, es importante que si hay zonas en tu cuerpo que necesitan ser regeneradas, se pueda dar este proceso adecuadamente. También la microbiota mantiene la homeostasis del cuerpo, es decir, nos mantiene en equilibrio. Asimismo, te cuento que el reservorio de todas las microbiotas de nuestro organismo, es decir, el Houston, tenemos un problema, la centralita de ese universo paralelo, se localiza en los intestinos. Es por eso que ante cualquier desequilibrio en nuestro organismo, es siempre conveniente observar el estado en el que se encuentran nuestros intestinos. De hecho, la microbiota intestinal muchas veces es considerada como un órgano metabólico, con funciones que abarcan la nutrición, la regulación de la inmunidad y la inflamación sistémica. Cada día de nuestra vida resulta vital mantener el perfecto equilibrio con los billones de microbios con los cuales coexistimos. Si el equilibrio de nuestra microbiota se altera, la homeostasis, el equilibrio del organismo, también se verá alterada. Y esto se podrá ver reflejado en prácticamente todas nuestras conductas, como nuestras decisiones y elecciones a la hora de alimentarnos, que a su vez influirán directamente en nuestros pensamientos y sentimientos. Para bajar esto un poquito a tierra, te pongo un ejemplo. Un desequilibrio en la microbiota puede generar que nuestras concentraciones de dopamina, la hormona del placer, y serotonina, por ejemplo, la hormona de la felicidad, se desequilibren también. Esto puede incidir directamente en cómo nos relacionamos con la comida, alterando nuestra percepción de hambre-saciedad, influyendo en nuestro comportamiento a la hora de elegir alimentos e incidiendo en nuestras necesidades no cubiertas. Porque obviamente no estás atendiendo tus necesidades como tu cuerpo lo requiere, sino que estás tapando con comida lo que realmente necesitas. Me explico un poco mejor. Si hay un nivel bajo de serotonina, por ejemplo, es muy probable que tengas una tendencia a sentirte más triste y busques un consuelo para llenar ese vacío. Entonces, es probable que termines recurriendo a la comida para encontrar ese placer a través de la dopamina que generan los alimentos. Pero además, esto provocará que se inflame y que se irrite nuestro intestino, ocasionando molestias que pueden ir desde algo muy soportable, digamos, como malestar, hinchazón o reflujo, a cosas más graves como síndrome de intestino permeable, disbiosis y un largo etcétera. Un desequilibrio en nuestra microbiota puede alterar de forma directa todas nuestras elecciones y sensaciones a la hora de comer, pero también a la hora de pensar, de elegir lo que queremos, de gestionar nuestras emociones y nuestro estrés y también nuestro comportamiento.
Es decir, una microbiota disbiótica significa que no está en equilibrio, tendrá influencia directa en todo el funcionamiento normal de nuestro organismo, tanto sea a nivel físico como mental o emocional. Asimismo, la microbiota intestinal, si se desequilibra, es capaz de promover un estado de inflamación sistémica de bajo grado, resistencia a la insulina e incrementar el riesgo cardiovascular a través de mecanismos que incluyen la exposición a productos bacterianos. Es decir, que es capaz de generar una endotoxemia metabólica. Endotoxemia significa que el tóxico viene de dentro, de lo que tú generas dentro. Sigamos. Ahora, imagina que tus bichitos se cabrean, o que tienen hambre, que necesitan más espacio para vivir porque han crecido tanto en número que el espacio que ocupaban se les quedó pequeño. Imagina que tienen sed o sueño. Bueno, igual aquí me estoy columpiando un poquito porque no sé si nuestros bichitos dormirán o no, pero lo que sí sé es que van a tener diferentes necesidades, según si se encuentra un equilibrio óptimo o por el contrario, se encuentran en concentraciones alteradas. ¿Y qué piensas que van a hacer? ¿Quieres que te lo diga? Te van a mostrar mediante tus conductas, mediante tus pensamientos, tus emociones, tus acciones, es decir, mediante lo que ellos pueden moldear en ti, van a mostrarte sus necesidades. ¿Y para qué? Para que se las satisfagas, obviamente. Y ellos, nuestros queridos microorganismos, no sienten culpa como podemos sentir nosotros cuando pedimos algo, o cuando comemos eso que no queríamos comer, o cuando pensamos algo que nos avergüenza, o hacemos algo que no queríamos hacer. Ellos simplemente te muestran sus necesidades y esperan que las satisfagas, porque para eso eres el hospedador, para eso han pagado, ¿no? Pues eso, hay que resolver. Es más, están tan seguros que las vas a satisfacer que deberíamos de aprender de ellos a confiar en que lo que sembramos dará sus frutos correspondientes. Pero esto lo hablaremos en otro episodio. Sigamos. ¿Que necesitan más espacio porque crecieron en número? Empezarán a colonizar otras zonas de tu cuerpo, donde no deberían estar, y eso originará diferentes síntomas molestos en ti. Como por ejemplo, cuando tenemos un SIBO, que es un sobrecrecimiento de bacterias en el intestino delgado. Seguro que has oído hablar del SIBO, ya sea porque tú lo has padecido o tienes a alguien cercano que lo ha sufrido, o que probablemente piense que lo tiene, o porque simplemente es un tema que está muy en boga. Hay bacterias que no deberían estar en el intestino delgado, y sin embargo están. Porque, ¿qué van a hacer ellas si han crecido en número y necesitan desplazarse y una casita nueva? Pues busca una casita nueva y se instalan. Como lo harías tú si tienes familias, te mudas pues a un sitio más grande, compras un coche más grande, ¿no? Cuando se instalan en otro sitio y colonizan otra zona, eso viene con un montón de molestias digestivas, y no solo digestivas, como ya te darás cuenta, y es muy molesto. Otro ejemplo. ¿Que tienen hambre? Buscarán su alimento preferido y te guiarán a ti para que se los consigas. Esto es muy notorio, por ejemplo, cuando en el cuerpo se produce un sobrecrecimiento de cándidas. La candidiasis es una infección causada por hongos de la familia de las cándidas. Las más habituales suelen ser la candidiasis vaginal y la intestinal, pero en realidad puede volverse sistémica y extenderse a todos los órganos, tejidos y articulaciones de nuestro cuerpo. Es decir, puede haber candidiasis bucal, candidiasis en las axilas, en el cuello, en fin. Un desequilibrio en la concentración de cándidas puede traer consigo síntomas muy molestos que es necesario atender. Quiero que sepas que en condiciones normales, las cándidas se encuentran en nuestro organismo en forma de levaduras y viven en simbiosis en nuestra microbiota, tanto en la vaginal como en la intestinal. Es decir, nos relacionamos con ellas de forma en que ambas partes se benefician. Ellas nos ayudan en funciones vitales que nosotros necesitamos y nosotros permitimos que se alimenten y sigan viviendo. A mí me gusta pensar que las cándidas son nuestras amigas, porque llevan a cabo funciones vitales como la regulación del pH intestinal, la absorción de metales pesados, la metabolización de carbohidratos mediante la fermentación. El problema con ellas surge cuando este equilibrio se pierde y se alteran estas concentraciones de cándidas. Ya no hay una relación simbiótica, porque es en este momento que estas levaduras mutan a hongos,
y dejan de ser beneficiosas para nuestro organismo, desencadenando un gran número de síntomas y patologías asociadas. Y es aquí cuando te van a pedir su alimento preferido, porque siendo tan numerosas tendrán que alimentarse para continuar creciendo, ¿no te parece? Uno de los síntomas más comunes que originan es esa apetencia irrefrenable de dulce, harinas, fritos, productos hiperpalatables, sabrosos. ¿Y por qué? Simplemente porque son los alimentos que ellas necesitan y nos lo piden a todas horas. ¿Te pasa que te sientes atraído hacia el dulce, la bollería, las harinas, los fritos y no entiendes por qué? Vas a la compra con idea de comprar solo lo que necesitas en casa y terminas llevándote esos dulces que no querías, pero a la vez no puedes dejar de llevártelos. Y de comerlos, claro está. Si sientes que esto te está pasando, quizás sea momento de identificar si estás atravesando una candidiasis, para comenzar a recuperar el equilibrio de tu microbiota. Y ten presente una cosa, es importante que se restablezca tanto el equilibrio de la microbiota vaginal como el de la microbiota intestinal, ya que como dijimos antes, el reservorio de todas las microbiotas se encuentra en el intestino, y todo desequilibrio deberá arreglarse desde ahí también. Es importante que recuerdes esto. Un problema de candidiasis se origina en el intestino. No es suficiente reequilibrar la microbiota vaginal si no se acompaña con una estrategia de salud que contemple la microbiota intestinal. Es por esto que los medicamentos para calmar el dolor, la picazón, cortar el flujo, no funcionan o funcionan de forma puntual, anestesiando el síntoma. Y es así como las necesidades de tus microorganismos van a terminar moldeando tu conducta. Y te preguntarás por qué pasa esto. Es sencillo, porque tus células, que son inferiores en número y en funciones en tu propio organismo, que este universo paralelo de virus, bacterias y demás microorganismos, van a terminar rindiéndose ante las peticiones de las trillones de células de tus virus y tus bacterias. Y para acabar, te quiero compartir un extracto del libro Tu primer cerebro no está en tu cabeza, de Xavi Canellas. Y aquí me salió el súper argentino, perdóname, Xavi, porque no sé muy bien cómo se dice tu apellido. Está en la página 43, si tienes el libro puedes leerlo conmigo. Vamos allá. Dice así: la relación con nuestros bichos es una relación simbiótica mutualista. Es una relación win-win, donde ganamos todos. Tú te dedicas a cuidar y alimentar a tus bichos y ellos se dedican a mantenerte saludable. Vale, ya, pero ¿y si en lugar de cuidar de tus bichos les tiras basura continuamente? ¿Y si en lugar de comida les lanzas plásticos y compuestos químicos, crees que te lo van a agradecer eternamente? No, tío, para el carro. No tienes la exclusiva del desagradecimiento. Si le das porquería para comer, ellos van a convertir tu salud en una porquería. Hay una simetría. Es la ley de la reciprocidad. ¿Y sabes dónde acaba este camino? En un solar desértico que se llama enfermedad. ¿Puedes volver atrás? Por supuesto. Empieza hoy. Hazte amigo de tus bichos. Trátalos como tratas a tu mascota, o si puede ser, mejor. Y te lo van a devolver con creces, ni te lo imaginas. Y sigue diciendo: te hago el recorrido que va a recorrer un bol de compota de manzana con arándanos y plátano en tu organismo. Por ponerte un ejemplo. Cuando comes fibra, tus bacterias fermentan esa fibra, siempre que sea fermentable, y esa compota lo es. A través de esta fermentación se producen unos metabolitos, como son los ácidos grasos de cadena corta, como el butirato, el propionato y el acetato. Ellos tienen unas funciones imprescindibles para el equilibrio del sistema inmunitario, para el neurodesarrollo y para todas las funciones biológicas de nuestro cuerpo. Es gracias a esto que nos mantenemos saludables. Y hasta aquí el episodio de hoy. Muchas gracias por haberme acompañado y me encantará leer tus reflexiones en los comentarios. Nos oímos en el siguiente episodio. Muchísimas gracias por escuchar este episodio. Si te ha gustado, me va a encantar leer tu experiencia o reflexión en los comentarios. También, si así lo sientes, no te olvides de conectar conmigo en Instagram en @saludSinDietas, donde podrás encontrar contenido de valor y toda la información sobre mis cursos, talleres y acompañamientos. Te espero y recuerda que la farmacia más eficiente habita en ti. Solo tienes que darle las condiciones adecuadas para que pueda mostrarte todo su potencial.